Continuamos, ya estamos de vuelta y vamos a pasar de hablar de galas y del sector inmobiliario a pasar de hablar del poder de la palabra, con una invitada que ha convertido la literatura, los libros, en su propio universo. Ella se llama Rosa Sánchez de la Vega y tiene un podcast súper exitoso que se llama Rosa Pasapágina, pero no solamente es locutora, periodista, empresaria, nos va a contar además cómo lo hace todo a la vez. Rosa, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, estamos hablando del podcast Rosa Pasapágina, que ya se ha hecho un hueco en el mundo literario, en el mundo de la literatura y además es un podcast muy personal tuyo, donde también no solamente te desnudas tú, sino desnudas a la persona a la que entrevistas. ¿Cómo lo consigues? Bueno, yo creo que hay un trabajo anterior que comienza con la lectura del libro, casi antes de la lectura en seleccionar la entrevista que quieres hacer, luego con ese libro y os suelo decir muchas veces que en ese libro, sea una novela o no, se depositan muchas cosas del autor. La cuestión es, no sé si tener la habilidad o el oficio o estar atenta o la sensibilidad de sacar precisamente esa parte que él deposita ahí. Sea un personaje, sea un escenario, sea un sentimiento. Si consigo extraerlo en esa comunicación que tengo con el autor o la autora, según va avanzando la conversación, sé que estoy ahondando en parte de lo que es realmente el escritor y persona. Eres una apasionada de la literatura y eres además un referente en el espacio cultural de nuestro país y me gustaría saber cómo nace Rosa Pasapágina, porque ya cada vez me contabas fuera de cámara, es que ya no me llaman Rosa Sánchez de la Vega, ahora ya soy Rosa Pasapágina. Qué bien, ¿no? Pero ¿cómo nace Pasapágina, Rosa Pasapágina? Pues Rosa Pasapágina nace después de una trayectoria de hacer entrevistas a autores en varios medios y de repente darme cuenta que entrevisto quizás un volumen de autores que no tengo el suficiente espacio para poderlo contar, para poderlo publicar. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que llegó un momento en el que pensé que por qué no iba a ser Rosa Sánchez de la Vega algo más que para trabajar solo en un medio. A partir de ahí, alguien me dijo, estás súper preparada. Un amigo me ayudó, digamos que me empujó de alguna manera, ¿no? Siempre parece que si viene alguien de fuera y te dice, venga, lánzate, decidí lanzarme con este Rosa Pasapágina, con este micrófono tan particular y a partir de ahí estamos funcionando. Oye, además escribes para la revista Magas del Español, eres empresaria, locutora, periodista, madre, esposa, amiga. ¿Cómo llegas a todo? Porque yo muchas mujeres que se sientan en este sillón se lo pregunto, porque tenemos muchos roles y además tú te dedicas a varias cosas. Sí, bueno, la parte voy a empezar por lo que has dicho de Magas. Con Magas lo que hago es que publicamos una entrevista semanal a una autora, porque es la revista femenina. Y luego todo lo que has añadido, que es verdad, pues no sé, lo de ser madre, creo que hubo un tiempo en el que te necesitaban más porque eran más pequeños. Ahora sigues siendo madre, por supuesto, pero ya tienen una vida más independiente. Esposa, ocurre lo mismo. Y en el caso de mi oficio, de mi pasión, pues le empleo el 90% del tiempo. O sea que le dedico bastante, sí. Volviendo al podcast, claro, tú tienes unas entrevistas muy personales, muy íntimas, no solamente entrevistas al personaje, sino también a la persona, te lo curras mucho, te preparas la entrevista y te documentas. ¿Qué cosas has descubierto? ¿Algún secreto de alguno de tus entrevistados que solamente te hayan contado a ti, ¿no? En esa intimidad y ante el micrófono? Bueno, a ver, secretos e intimidades siempre depositan alguna, no sé si son conscientes o no, pero tengo que decir que si lo cuento deja de ser secreto. ¿Y cuál es la entrevista que más te ha marcado, ¿no? Que dices, wow, no esperaba encontrar a este profesional, a esta persona detrás de este libro, que a lo mejor muchas veces nosotras, ¿no? Los periodistas nos creamos algún tipo de expectativa y te ha sorprendido gratamente, ¿no? Fíjate que no tengo un autor o una autora determinado que diga, yo creo que todos, vuelvo a decir, todos te dejan algo. De hecho, te voy a decir una cosa, cuando termina la entrevista, el siguiente paso ya para Rosa es una foto y una dedicatoria del libro. En esa dedicatoria del libro yo ya sé cómo ha funcionado la entrevista. Casi siempre te dicen lo mismo, me haces pensar.
O sea, cuando un autor te dice, me haces pensar y me dices cosas que yo no sé si había escrito o no en el libro, porque suelo coger frases que ellos han escrito y a partir de ahí formulo la pregunta. Entonces tienen que pensar si realmente lo han escrito o qué le ha provocado eso. Y a veces como que dice, eso lo he escrito yo. Pero te podría decir, por ejemplo, autores que yo deseaba entrevistar. Por ejemplo, Yoconda Belli era una autora que quería hacerlo y para mí fue extraordinario, porque es una mujer maravillosa, porque se abre a ti, porque te cuenta muchas cosas y porque sabes que estás entrevistando a una persona como ella. ¿Y qué te ha dado el podcast sobre literatura que no te haya dado el resto de tus trabajos como periodista? ¿Qué te aporta este universo literario? Me aportan dos cosas que me gustaban mucho, que eran mi pasión desde muy pequeña, que es la lectura y el micrófono. Y la posibilidad de, no sé, quién no lee y dice, jo, si pudiera hablar con el autor, pues imagínate no solamente hablar con él, sino poderle entrevistar, poderle preguntar y poder conectar. O sea, me da mucho, me da la vida. Pero luego tienes mucha suerte, porque, por ejemplo, entrevistas de magas, ¿no? Has entrevistado a Cristina Oria, la restauradora, hostelera. Has entrado en su casa, en su cocina, la has entrevistado en la cocina de Cristina Oria, que yo creo que a todos nos encantaría entrar por esa ventanita, ver cómo es la cocina de una de las mejores cocineras de catering y hostelera, ¿no? Estar en su casa fue un día además que se aproximaban las Navidades, con lo cual ella tenía que preparar un montón de cosas de su trabajo, de su negocio, estaba a mil cosas, tenía 2 personas allí que también trabajaban para ella, gente que entraba, gente que salía, y ya cuando ya por fin le hice la entrevista y fuimos a su cocina, pues había roscón que había hecho ella, por cierto, estuvimos tomando roscón y es verdad que te adentras y piensas, en esta cocina por supuesto no se lleva todo el negocio que ella tiene, pero aquí se gestan muchas cosas. Entonces cuando alguien te invita a una casa, a su casa, para mí es algo muy especial, porque casi siempre te reciben en una sala en la que es donde escriben ellos. No sé, hay mucho misterio, mucha poesía, hay algo en el aire, ¿no? Para los que amamos los libros lo sentimos así. Entonces es un regalo cuando alguien te dice, ven a casa. Por ejemplo, la última que estaba ha sido en la casa de Juan Cruz, por nombrarte la última, y Luis Landero también. Luis Landero estuvo muy gracioso porque no le gustan las entrevistas. Entonces yo llegué, le dije, no va a ser una entrevista, va a ser una charla. Y efectivamente acabamos charlando, riéndonos, tomándonos un café. Y cuando ya nos fuimos, me iba, me dijo, no ha sido una entrevista, ha sido mucho más divertido. Entonces es lo que me acabas de decir. Ir a una casa es importante, es otra historia. Es otra historia y qué suerte además para una persona que le gusten los libros como a ti, me imagino con muchos espectadores a los que también les gusta leer, estar en la Feria del Libro de Madrid con tu podcast y tener allí a tiro de piedra a todos los escritores que son récord de ventas y poder entrevistarles es una suerte, ¿no? Es una suerte y es algo que se me ocurrió a voz de pronto. Yo era otra amante de la Feria del Libro, entonces un buen día decidí llevar mi micrófono y adentrarme en cada caseta. Grabo 30 segundos. Eso ha llevado una especie de protocolo que es preguntar si puedo. Siempre hay alguien de la prensa, de la propia editorial, que normalmente te facilita el trabajo, y el dueño de la caseta y, por supuesto, el autor. Quiero decir, tienes que ir preguntando todo muy rápido y que te dejen hacer eso. Pero llevo 4 años pasándome todos los fines de semana, o sea, acabo agotada, pero yo me llevo a mi lista, voy tachando cada caseta. Y este año pasado eran los propios autores los que me mandaban mensajes y me decían, estoy en tal caseta a tal hora, pásate. O sea que muy bien, muy divertido. O sea que te llamaban ya directamente, ¿no? Para que les entrevistes. Eso es. Qué bonito. Muy divertido. Oye, ahora vamos a entrevistar a una escritora que además tú conoces muy bien, pero a mí me gustaría, como experta en literatura, que me dijeras cómo estamos ahora mismo en España en cuanto a lectura. Es verdad que los jóvenes leen cada vez menos, que los millennials han olvidado el comprarse un libro, que ya estamos perdiendo el hábito de leer, que ya las redes sociales lo están sustituyendo. ¿Cómo está ahora mismo la lectura en nuestro país? No es verdad que los jóvenes lean cada vez menos, al contrario, los jóvenes leen cada vez más. Por estadística y por volumen de ventas es así. Creo que es muy bueno porque ellos manejan otro tipo de lectura,
en general, pero los años van pasando, se van a ir haciendo más mayores y lógicamente van a demandar otro tipo de literatura. Tenemos una idea equivocada, ¿eh? Los jóvenes, no todos los jóvenes se pasan el día con la pantalla viendo TikTok o Instagram. Hay muchos jóvenes que leen. Que no le veas con un libro físico no significa que no lo haga. Qué buena noticia, Rosa. Sí. Rosa Pasapágina, que se nos ha pasado volando ¿Ya? nuestros minutos de entrevista. Hemos llegado al final. Pues es un placer tenerte aquí. Lo mismo digo, muchas gracias por invitarme y cuando queráis hablamos de lo que queráis. Estaremos muy pendientes de tu micrófono. Gracias a ti. Nosotros continuamos, vean este consejo.